Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas las personas que puntualmente están cumpliendo esta cita. Para nosotros, todos quienes conformamos Say Evidence, es un placer darle la bienvenida a este encuentro, el primero de muchos webinarios que tendremos para discutir con muchos de ustedes y también poder de alguna manera tener una conversación amena alrededor del sistema de salud en Colombia y algunos otros temas de interés en salud. Nuevamente, darle las bienvenidas a quien puntualmente han estado con nosotros. Tenemos ahora en sala 30 personas conectadas. A todos ellos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este encuentro. Si me regalan, por favor, la siguiente. Básicamente queremos aprovechar estos minutos para quienes todavía no conocen el Centro de Evidencia e Implementación CI Evidence puedan saber un poquito de nosotros y también entender cuál es o cómo nosotros nos proyectamos dentro de este sistema sanitario y también cómo queremos un poco aportar a no solo a las discusiones, sino también a las soluciones que se quieren dentro del sistema de salud siguiente. SEI Evidence es el primer centro de evidencia e implementación que se crea en Colombia. Formalmente inicia su operación en diciembre del año 2025. Sin embargo, tenemos en conjunto todos quienes conformamos hoy más de 20 personas, todas investigadores senior de este país, más de 18 años de experiencia trabajando para este sistema de salud, con muchas perspectivas, con distintas disciplinas, un equipo que ha podido trabajar desde las entrañas del sistema de salud en Colombia. Luego, creo que hemos no solamente podido entender un poco desde la teoría, sino en la práctica muchas de esas necesidades que hoy queremos compartir y queremos seguramente discutir con muchos de ustedes en relación con nuestro sistema sanitario. CI Evidence es una institución sin ánimo de lucro que tiene como misión y como función dentro de este sistema de salud tratar de trabajar para acercar o reducir esa brecha que entendimos ocurre entre la planificación de los servicios de salud, la política que se crea aún basada en evidencia, pero un poco lejanos esos desenlaces en salud que a veces nos cuestionamos y nos preguntamos. Say Evidence es un centro, como les mencionaba, de investigación, de implementación que hoy cuenta con cerca de 6 unidades distintas, con especialistas en su cabeza en distintas áreas del conocimiento. Tenemos hoy con nosotros en el equipo personal de salud, tenemos epidemiólogos, salubristas, tenemos ingenieros de datos, tenemos profesionales expertos en inteligencia artificial, tenemos un equipo muy robusto de economía de la salud y tenemos comunicadores en salud, politólogos, todos ellos, como les mencionaba, expertos en la materia y que nos ha unido una misión, una visión de país, trabajar por este sistema sanitario. Siguiente, por favor. Un poco comentarles por qué creemos que es una apuesta diferente para Colombia. Nosotros no estamos únicamente preocupados por la generación de evidencia que existe y se está generando desde muchísimos escenarios en los que se ha levantado la voz en los últimos años, pero nos hemos un poco preocupado más para que estos desenlaces, esta evidencia, esta información que todos los días se está produciendo y que está allí y que por supuesto se hace con rigor, realmente pueda empezar a entender unas realidades que tiene nuestro territorio. El territorio nacional, los territorios dispersos, esas diferencias culturales, esas diferencias un poco geográficas que a veces se convierten en barreras y que limitan mucho de lo que queremos conseguir dentro de nuestro sistema. Nuestra misión es, en tanto,
transformar la evidencia científica en decisiones e intervenciones efectivas que mejoren los resultados en salud mediante rigor metodológico, analítica avanzada de datos, y esto es la incorporación del análisis de vida real, de la información y el soporte en tiempo real de las decisiones, pero también un acompañamiento a la implementación, al reconocimiento de los contextos, al reconocimiento de la variedad y la variabilidad que se espera cuando trabajamos por y para las personas. Nuestra visión es ser no solamente referente en implementación en Colombia, sino para toda la región y poder, insisto, trabajar en cerrar cada día más esas brechas que nos separan de los desenlaces tan anhelados en salud para la población colombiana. Siguiente. Hoy queremos entonces comentarles un poco de lo que nos caracteriza, lo que nos ha unido como equipo para transformar esa evidencia científica en decisiones en Colombia. Trabajar con el mayor respeto por la evidencia, por la información, esto es con rigor científico, la transparencia y la reproducibilidad, un enfoque humano para nosotros, las personas, el paciente, pero sobre todo los equipos son el centro de lo que hacemos y es parte de lo que nos motiva cada día a trabajar. La multidisciplinariedad, todos los enfoques son bienvenidos porque creemos en que cada saber es importante en términos de aportar a las soluciones de este país, pero también una orientación a resultados adaptados al contexto local, que sea capaz de trabajar y de no solamente prometer, sino conseguir en medio de las diferencias resultados en salud. Siguiente. Hoy, el Centro de Evidencia e Implementación CI Evidence abre no solamente sus puertas para trabajar y asesorar en términos de salud, sino que ha dispuesto una gran y amplia gama de servicios para poder acompañar a quienes tienen esa enorme misión y difícil misión de tomar decisiones como actores en cualquiera de los niveles en nuestro sistema sanitario. Las evaluaciones de impacto tan necesarias en nuestro país, la investigación aplicada, la implementación estratégica, la capacitación y la formación, el monitoreo y el seguimiento continuo a las decisiones que se han tomado o a las intervenciones, acciones o programas que se coloquen. Esto pues significa entonces una enorme variedad en términos de proyectos, de estudios, de informes y de acompañamiento para los procesos de implementación. Siguiente. Hoy queremos también mostrarle dentro de estos esfuerzos lo que estamos haciendo para poder acercar la información, la evidencia a la población, a la sociedad civil en general. Tenemos una plataforma, el campus virtual CI Evidence, un campo en el que se ha desarrollado con acompañamiento de los docentes, pero también de los investigadores senior que son parte, son cuerpo del CI Evidence, distintos cursos que están destinados u orientados mejor para poder tener una comprensión de esas herramientas de las que se habla muchas veces, pero que las sentimos cercanas en algunos grupos o en algunos sectores y en otros quienes tienen esa responsabilidad de la toma de decisiones más bien lejanas porque se suelen ver un poco complejas. Nuestro interés fundamental es acercar también la comprensión de todas estas herramientas, la visualización de datos para la toma de decisiones en salud, los costos en salud para no economistas y que podamos entender y sumarnos a esta discusión de país sobre la sostenibilidad y el uso de los recursos, cómo leer e interpretar evidencia desde los estudios clínicos y saber en qué confiamos y en qué no confiamos, la microsimulación para entender decisiones en salud y esto es aplicable en todos los momentos en donde se requiera la toma de decisiones, la participación activa desde la norma, desde lo que nos protege como derecho en la participación en la toma de decisiones en salud, pero también entendiendo desde la metodología y el rigor cómo hacer parte activa y presencia en el proceso de toma de decisiones en el contexto colombiano. La evidencia, decisiones y recomendaciones de política pública que está por empezar, de paso acá lo mencionamos en mayo, comunicación en salud, evidencia, decisiones y recomendaciones para política pública, cómo se hace y cómo se trabaja la política pública basada en la evidencia. Y para junio estaremos hablando acá y estaremos también inaugurando este curso de marcos de implementación en salud para garantizar mejores
mejores resultados, en el cual tendremos invitados internacionales expertos en la materia para que podamos hablar de implementación y saber exactamente si estamos o no aplicando estos elementos y estas herramientas al proceso de transformar y de allegar la política, las recomendaciones y la evidencia a la práctica. Siguiente, por favor. Hoy digamos, nos llama o nos convoca en este momento, en este escenario, este primer webinario. También hace parte de ese grupo de esfuerzos y de herramientas que estamos desarrollando desde el CI Evidence para poder conectar con muchos de ustedes, todos de alguna manera más o menos actores de este sistema de salud. Y estaremos en esta sesión inaugural hablando del estado financiero del aseguramiento en salud en Colombia y las posibles rutas de reforma del sistema de salud, con una advertencia y es que lejos de tener las soluciones o tener, por supuesto, la respuesta para todo lo que sucede en nuestro sistema, pero sí traer para ustedes una reflexión desde distintos enfoques, logrando de alguna manera sumar esa perspectiva, ese rigor que caracteriza a la academia, pero también esa mirada desde quien entiende desde dentro el sistema de salud y el proceso de toma de decisiones. Hoy entonces, siguiente, queremos compartir esta agenda con todos ustedes. Vamos a estar en una primera sesión hablando de aseguramiento social en salud. Estaremos revisando algunas fuentes y usos de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, cómo ha sido su evolución, dónde está de alguna manera y cómo está distribuido también esos recursos dentro del sistema sanitario. Estaremos hablando ya un poco más hacia aspectos relacionados con el financiamiento, la deuda del sistema de salud, cuánto y a quién, cómo está representado el gasto de bolsillo. Y estaremos ya de alguna manera teniendo un conversatorio al final con unos invitados en los que estaremos tratando de responder algunas preguntas y hacer reflexiones, por supuesto, con ustedes, a los que invitamos desde ya a que puedan dejar sus preguntas en el chat y que en estos momentos en ese momento, en el momento del conversatorio, por supuesto, lo trasladaremos a nuestros invitados. Quiero darle entonces la bienvenida a nuestro conferencista en esta primera sección. Él es Giancarlo Romano. Giancarlo es economista y magíster en economía de la Universidad Nacional de Colombia. Con estudios en filosofía, tiene más de 15 años de experiencia profesional en áreas de economía de la salud, sistemas de salud y análisis de su desempeño, regulación y financiación. Giancarlo ha trabajado en evaluación de políticas públicas en salud, regulación y análisis de mercados farmacéuticos, fijación de precios de tecnologías sanitarias y evaluación de tecnologías sanitarias. Ha fungido como exdirector de la Unidad de Economía de la Salud del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS. Es ex asesor de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud y actualmente se desempeña como asesor de la Defensoría Delegada para el Derecho a la Salud y Seguridad Social de la Defensoría del Pueblo y es docente de la Facultad de Medicina de la Fundación de la Universidad Fuchs. Le damos la bienvenida a Giancarlo Romano. Muchísimas gracias por estar acá. Giancarlo también es parte del Centro de Evidencia e Implementación y es un gusto poder compartir contigo esta tarde y este primer momento. Adelante, Giancarlo. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Primero y muy importante, muchas gracias por la invitación y porque este es un tema que nos convoca a todos, tanto por la urgencia como por los costos humanos que hay detrás. Ya vemos claramente el contenido. Adelante, por favor. Bueno, quisiera comenzar básicamente recordando algunos de los pilares fundamentales sobre los cuales se asienta en los sistemas de aseguramiento social en salud.
que son básicamente cuatro grandes pilares. El primero es la afiliación obligatoria, en la cual básicamente el Estado obliga a que los aseguradores o el asegurador eh, aseguren a toda la población de manera forzosa y ello tiene la ventaja de que, no vamos a discutirlo acá, simplemente lo vamos a mencionar, que impide la selección de riesgos por parte de los aseguradores y garantiza fundamentalmente la formación de mancomunaciones amplias y diversificadas de recursos. El segundo pilar fundamental es que los recursos provienen principalmente de los aportes salariales realizados por empleadores y trabajadores, los cuales usualmente están calculados como un porcentaje de los ingresos. Generalmente en los sistemas de aseguramiento social, ese porcentaje es progresivo, es decir, cuanto más gana la gente, más, o un individuo, perdón, más alta es la contribución. En nuestro caso no es así porque es fijo para todos los niveles salariales. Adelante, por favor. Adelante. ¿Sí me están escuchando? Ok. Escuchamos. El tercer pilar es que hay una estructura de aseguramiento que puede configurarse como un sistema de pagador único que corresponde, por ejemplo, al Seguro Nacional de Salud de Corea del Sur, donde solamente hay una única entidad aseguradora que usualmente es de carácter público, el caso de Corea del Sur, de Taiwán, por ejemplo, o con un sistema de múltiples pagadores, cuyos ejemplos más relevante es Alemania, pero también hay otros como Holanda o en nuestro caso Colombia, donde tenemos múltiples aseguradores que son las EPS. Y por último hay una mancomunación solidaria, es que fundamentalmente las contribuciones se integran en un fondo común, el cual las recibe y las asigna a los distintos actores a los cuales debe tener irrigación los recursos. Y además tiene dos características, usualmente es también nuestro caso en Colombia, y es que quienes contribuyen, pues usualmente tienen estas contribuciones van a este fondo común, pero también ahí llegan los recursos que destina el gobierno como parte del presupuesto para el subsidio a aquellas personas que no tienen fundamentalmente capacidad de pago. Y estos son los cuatro pilares fundamentales y es sobre esta base que debemos entender el funcionamiento, estructura y control del sistema de salud colombiano. Adelante. En relación con las fuentes de recursos, básicamente tenemos que el sistema desde su inicio se diseñó de una manera relativamente clara y sencilla en cuanto a fuentes y usos. Las fuentes principales básicamente son los recursos que provienen, como ya lo dije, de las cotizaciones que provenían hasta hace relativamente poco, hasta el 2012, fundamentalmente de la relación obrero-patronal o de empleador-empleado y las contribuciones que se hacían de manera conjunta. Eso ha venido es complementario con una serie de fuentes usualmente de carácter pública que vienen, en nuestro caso, de dos grandes fuentes, que son los aportes del presupuesto general de la nación y de las contribuciones de carácter territorial que hacen los departamentos y los municipios. A su vez, dentro de los aportes que hace el gobierno, hay un rubro muy particular que es el del Sistema General de Participaciones, en el cual el 24% de eso está destinado para la salud. Y dentro de este 24%, el 87% se destina fundamentalmente a, ya lo veremos, financiar el funcionamiento del sistema del régimen contributivo. Dentro de estas fuentes, lo primero que podemos ver es que en pesos reales, digamos, en los últimos quinquenio, digamos, ha habido un incremento real de los recursos que se ha obtenido o que ha obtenido el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y dentro de eso hemos visto que el incremento fundamental ha sido de las transferencias de carácter público que ha hecho el gobierno
y los subgobiernos nacionales, perdón, los gobiernos subnacionales, como son departamentos y municipios, mientras que, digamos, se ha mantenido relativamente estancado y por lo tanto perdiendo un peso relativo las contribuciones de los empleados. Esto fundamentalmente como un conjunto de reformas que se han venido dando a lo largo de la historia del sistema de salud, pero fundamentalmente dos que se hicieron en el 2012 y en el 2016, que estaban involucradas dentro de una reforma tributaria que pretendió dar alivios tributarios vinculados con el desempeño del mercado laboral y no directamente asociados con el desempeño del sector de la salud, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, a las empresas se les redujo, digamos, la carga asociada a ciertas prestaciones parafiscales y a la carga asociada con, para ciertos niveles de salario, la contribución o el aporte que deberían hacer como empresas. Y hoy, fundamentalmente, pues eso se reemplazó en el 2012 con el CRE y más adelante, pues se derogó en el 2016 el CRE, pero se mantuvo la estructura de financiación pública de tal manera que hoy dentro de las fuentes principales de financiación del sistema de salud del país, un 67% de los recursos provienen del sistema del presupuesto nacional público y un 37% de las contribuciones de los trabajadores. Adelante. En relación con los usos, básicamente, como ustedes pueden apreciar en el gráfico, el principal uso, el 85% durante el último lustro, ha sido para financiar el gasto a través de la UPC, ¿cierto? Tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, ¿sí? Y hay otros rubros de gasto, como lo son el gasto no UPC, que está fundamentalmente asociado con los presupuestos máximos, y otros gastos que están vinculados fundamentalmente al sistema general de salud pública, de salud poblacional, de prevención y promoción, etcétera. Pero, como ustedes lo aprecian en la gráfica, básicamente el mayor uso de los recursos es en la cobertura de los regímenes contributivo y subsidiado a través del pago de la unidad de pago, perdón, a través del pago, bueno, si valga la redundancia, de la unidad de pago por capitación. Adelante, por favor. ¿Cuál es el problema que enfrenta el país hoy de manera fundamental? Y es que el financiamiento tiene dos problemas, a mi modo de ver, estructurales. Por el lado de las fuentes, ya lo mencioné, es que ha venido sucediéndose una recomposición de las fuentes de financiamiento que de alguna manera ha desnaturalizado el modelo de aseguramiento porque ha derivado en un cambio de las fuentes que tradicionalmente son el pilar fundamental de un sistema de aseguramiento en salud, pasando de un financiamiento basado en las contribuciones entre empleador y empleado, ¿cierto? A uno donde es el Estado y en particular el gobierno quienes asumen la carga de la financiación del aseguramiento. Ese es uno de los primeros, ese es un problema que yo considero que es fundamental, porque esto nos está llevando de manera tácita e implícita y gradual de un esquema de financiación, de aseguramiento, a uno de financiación tipo Sistema Nacional de Salud, como por ejemplo el inglés o el español, donde la carga de la financiación recae fundamentalmente en los impuestos generales y en la bolsa común que ello se puede generar, pero no a través necesariamente de las contribuciones. Entonces, ahí ya creo que hay un primer problema importante y es que ha habido una desnaturalización de la estructura de financiamiento del sistema de aseguramiento cuando se han cambiado las fuentes de su financiación. Adelante. Y por parte de los usos es que hay una creciente literatura que muestra que hay deficiencias en el diseño, el cálculo y una aparente insuficiencia del mecanismo de pago por los servicios en salud a través de la UPC y en particular, por ejemplo,
sobre todo lo que tiene que ver con el ajuste de riesgo, que está basado solamente en dos tipos de variables demográficas, edad y sexo, y geográficas de ubicación, que no son suficientemente potentes para dar cuenta para poder estimar el gasto real en salud y específicamente de los afiliados de mayor costo y de mayor riesgo. Ahora bien, quisiera ser explícito en una cosa. Yo pongo en esta diapositiva aparente insuficiencia porque si bien la literatura ha documentado que la siniestralidad puede estar alcanzando niveles del 105, 108, 110%, y son estudios que están verdaderamente hechos de acuerdo con las técnicas actuariales y demás. Detrás de eso creo que hay que desgranarlo de alguna manera, porque creo que no basta con decir como que hay una insuficiencia, sino también que hay detrás alguna clase de ineficiencias que se están pagando de todas maneras y que esas ineficiencias de alguna manera, como lo dejó entrever el estudio que hizo para el año 2023 el Banco de la República, dejan entrever que las EPS no están operando dentro de su rango de eficiencia porque, por ejemplo, el 60% de ellas estaba operando con ineficiencias superiores al 40% y no se estaban, por ejemplo, a pesar de que hay unas restricciones sobre integración vertical que debería de alguna verse reflejado en la eficiencia operativa de las EPS y por lo tanto en su nivel de gasto, tampoco se están aprovechando adecuadamente. Entonces, si bien hay estudios que muestran la insuficiencia, también es cierto que esa insuficiencia de alguna manera compra ineficiencias también dentro del sistema. Adelante. En relación con la deuda, observamos que lo primero es que la deuda ha venido creciendo de una manera sustancial e importante. Esto es el reporte de la Contraloría General de la República, donde establece que el 74% de la deuda, que corresponde a 24 billones de pesos, corresponden básicamente a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, donde tenemos que además Nueva EPS acumula el 28% de la deuda y que esta deuda, sobre todo, siguiente por favor, no tenemos suficiente claridad eh, de quién debe qué a quién, porque todavía no tenemos un consolidado oficial que dé verdaderamente cuenta del grado de la deuda que se tiene entre distintos agentes y cuáles son las responsabilidades al respecto. Por ejemplo, es claro que de acuerdo con el sujeto o el ente de control que estima la deuda, podemos estar hablando de una deuda que puede oscilar entre 25 y 33 billones de pesos acumulados hasta el año 2025, ¿cierto? Pero como ustedes aprecian en este cuadro, miren ustedes que la Contraloría General estimó para el año 24 casi 33 billones de pesos. Por el otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud, a través, digamos, del análisis de las cuentas por pagar, de las cuentas de las EPS, de las cuentas por cobrar de las IPS y hacer el matching y hacer el grado de correlación entre las distintas cuentas, encuentra que, por ejemplo, esto puede oscilar entre el 7 billones y alrededor de 19, casi 20 billones de pesos, ¿cierto? La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, por ejemplo, estima que a ellos les adeudan alrededor de 24 billones de pesos y Afidro calcula que solamente con la industria farmacéutica la deuda puede ser del 4,75 billones, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que resaltar aquí es que este es otro factor importante de incertidumbre y es que aquí no sabemos cuáles son eh, el tamaño real de la deuda y de quién le debe a qué y cómo se pretende solucionar este deuda. Siguiente, por favor. Además de esto,
también vemos otra característica y es que el gasto de bolsillo se ha venido incrementando. En 2019, el gasto de bolsillo correspondía al 15.8% del gasto total y en el 2024 eso se incrementó al 17% en promedio. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar, hay unas enormes diferencias territoriales que hay que tener en cuenta, entre otras porque claramente hay que tener presente que las disparidades en salud, por ejemplo, no solamente se dan solamente en términos de los resultados, sino también en el gasto que cada una de las personas o los hogares tienen que hacer. Y, por ejemplo, si bien el promedio es de 17, en Huila están gastando 25 o en el caso de anterior, qué pena, eh, están gastando muchísimo más. Sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, que las fuentes de financiación, pues para hacer una síntesis, las fuentes de financiación, el 67% están a cargo de recursos públicos, el 37%, el 33%, perdón, a cargo de recursos para fiscales, de las contribuciones. El gasto en salud pesa alrededor del 8, un poco más del 8% en el Producto Interno Bruto. La deuda oscila alrededor entre el 25 y 35% del gasto en salud total y se ha venido incrementando, ¿cierto? Y esto pues pone una serie de presiones sobre el sistema de salud. Adelante. Ahora bien, esta situación genera cuatro problemas que a mi modo de ver son muy importantes. El primero es que genera incertidumbre y tensión entre los actores. El segundo es que imprime unas dificultades adicionales a la capacidad de regulación y de política de estabilización por parte del ente rector y de la aceptabilidad de esas políticas por parte de otros agentes, en particular de los aseguradores y de los prestadores. Imposibilita además la planeación de largo plazo, aunque digamos dentro del esquema que hemos venido hablando, que es un esquema de administración, de aseguramiento administrado y de competencia administrada, digamos, la planeación de largo plazo no es uno de los nodos centrales porque se supone que la competencia dirige, digamos, por buen cauce, pero eso no ha sido el cauce necesariamente en el país. Y otro y último es que genera problemas muy fuertes de legitimidad y de la capacidad del sistema para poder velar y cumplir efectivamente por el derecho a la salud. Y esos problemas de legitimidad se encuentran sobre todo y principalmente, por ejemplo, además de la incapacidad de poder solventar el derecho a la salud, en las cifras. Hoy hay una enorme disputa por las cifras. El gobierno dice una cosa, los actores en general dicen otras, y es difícil de alguna manera poder de alguna manera tener una base común de discurso y de hechos que permitan abordar los problemas de manera no solamente menos conflictiva, sino también más concertada y con un propósito de miras hacia el futuro. Adelante. Pues desde esta perspectiva, pues yo personalmente y muchos otros creemos que en la actualidad la cuestión no es entre reformar o no, sino fundamentalmente cómo hacerlo, en qué dirección y esto no es menor con qué coalición política y social se va a hacer esto. Básicamente porque hoy estamos en una situación donde hay unos cambios de paradigmas, hay unos cambios de modelos y eso se está viendo reflejado en el sistema de salud, no solamente aquí, sino en otras áreas, todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en el debate en relación con la intervención como autoridad monetaria, el Banco de la República refleja eso. Entonces, aquí la cuestión central es, bueno, si vamos a reformar, es necesaria una reforma, creo que ese es un primer consenso entre los distintos actores, independientemente de su perspectiva sanitaria y política, sino también, y aquí es donde vienen las diferencias, es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué instrumentos? ¿A dónde queremos llegar? Y quiénes políticamente vamos a ser los que vamos a defender una u otra opción y cómo eso se va a traducir en una acción política clara a través de reformas en el Congreso. Adelante.
Bueno, con eso terminamos y damos entonces paso a una serie de cuestionamientos y preguntas con el propósito pues de abrir la discusión y poder pues básicamente hablar acerca de estos planteamientos. Mil gracias, Giancarlo, y bueno, mil gracias también por dar apertura, digamos, con algunos datos muy, muy claves para poder tener esta discusión. Yo quisiera también invitar a los que están hoy acompañándonos en este espacio a que dejen sus preguntas en el chat. La idea es que nos sintamos como en casa, que nos sintamos en un lugar en el que podemos expresar, preguntar y conversar amenamente frente a un tema que no lo es, un tema que genera de alguna manera en algunos escenarios incomodidades, pero también muchísimas preocupaciones y que hoy queremos acercarlo, como hemos dicho en esa promesa que hicimos al inicio de esta presentación, acercarlos a todos en la sociedad civil, que de alguna manera somos responsables, corresponsables de este sistema de salud. Quiero invitar a esta sala a Lorena Mesa, la doctora Lorena. Ella es enfermera profesional, es magíster en salud pública y máster en economía de la salud, es doctora en salud pública e investigadora senior de MinCiencias. La doctora Lorena tiene trayectoria y experiencia en análisis de sistema de salud con perspectiva comparada, en modelos de salud y en atención primaria en salud y actualmente es asesora a nivel de direcciones territoriales de salud. Y estaré también en este espacio, muchísimas gracias, doctora Lorena. Y estaré también en este espacio con ustedes, no solamente moderando, sino también trayendo acá a este espacio algunos aspectos que nos preocupan, algunos, digamos, cuestionamientos que nos hacemos a veces en privado acá en el grupo, pero que queremos hoy que esa reflexión se haga pública también para dejar, digamos, levantar algún grado de sensibilidad en quienes nos acompañan y que podamos también, insisto, sentirnos muy cercanos frente a todas estas perspectivas que podemos o quizá no compartir, pero que queremos hoy traerlas para ustedes. Nuevamente invitarlos entonces a que dejen sus preguntas en el chat. Y bueno, y me presento también para quienes no me conocen. Yo soy médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Soy magíster en epidemiología clínica de la misma universidad y doctora en salud pública de la misma universidad. Soy magíster en neurociencias también y biología del comportamiento humano. Y tengo alrededor de 18 años de experiencia en investigación, los últimos 10 años en el sector público, desde la Universidad Nacional y reciente hasta el año pasado desde el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Entonces, para nosotros, insisto, nuevamente es un placer estar acá con ustedes compartiendo. Y si me regalan la siguiente diapositiva, yo quiero abrir este espacio con mis colegas y también con quienes nos acompañan acá en una primera pregunta que nos permita un poco cuestionarnos desde lo que ha sido nuestra experiencia, desde los roles que tenemos, desde cada una de esas actividades que nosotros desarrollamos dentro de, sea el sistema o sea, digamos, la sociedad en Colombia. ¿Cuáles son hoy o cuáles consideran ustedes que son hoy los principales puntos críticos del aseguramiento en salud en Colombia? ¿Son financieros, como se nos ha mencionado y está quizá atiborrada las noticias sobre este tema? ¿Son operativos? ¿Son de gobernanza? ¿Qué creemos que está fallando hoy dentro del sistema de salud desde nuestra experiencia? Y quisiéramos también escucharlo, lo pueden hacer en el chat. ¿Cuál de estos consideran es más determinante hoy para la situación actual del sistema de salud? Y quisiera empezar, doctora Lorena, si nos comenta cuál es su perspectiva, su opinión al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todas, para todos. Muy rico el espacio que podamos conversar, como dijo Kelly en su invitación, un poco en sentirnos en cercanía para abiertamente decir en voz alta nuestros pensamientos que hemos venido como elaborando. Agradezco pues muchísimo al CE y obviamente hacer parte activa de estas discusiones desde una mirada diferenciadora que es pensarnos
los asuntos de la implementación y creo que yo quiero poner ahí un punto importante, porque la pregunta pues definitivamente desde mi comprensión de los sistemas de salud, yo creo que los tres, como aparecen, lo financiero, lo operativo y lo de gobernanza, son un problema que están presentes simultáneos y se retroalimentan. Es decir, no pudiésemos ver la crisis o explicar la crisis sin pensarnos esos tres elementos. Ya Carlos los expresaba muy bien en el frente que podemos decir el financiero y pues en lo operativo, por supuesto, todo lo que acarrea que el flujo de recursos nos esté dando con una traducción concreta en vidas humanas, que es a veces lo que se nos, digamos, a veces no aparece en el mapa de las cifras, ¿no? Aparece claramente unas billones, aparece mucho el tema del dinero, pero a veces eso financiero tiene una traducción en elementos operativos de la prestación concreta que afecta a vidas humanas finalmente. Y para mí sí, la evidencia un poco me lleva a considerar que hay un problema dominante de gobernanza. Un poco la gobernanza entendida como ese elemento ordenador de los sistemas de salud. Y creo que ese es un problema dominante porque casi que si hubiese una gobernanza distinta, pensando la gobernanza no solamente como leyes, normas y rectoría, sino también como esa colaboración entre actores, esa forma como se articulan, esos elementos de transparencia, esos elementos de accountability, etcétera. Todo ese paquete grueso de la gobernanza, si tuviese un cuerpo más robusto, pues las otras dos seguramente se hubieran apalancado o tendrían una contención más bien diferente. Entonces yo sí creo que bueno, un poco atendiendo a la pregunta que nos planteas, creo que los tres son problemas que están presentes, que son simultáneos, que se intersectan, pero que si pudiéramos hablar de una dominancia, el de gobernanza, creo que atendería más rápidamente y creo que también lo atendería porque vemos que en este momento hay una ruptura profunda de las relaciones entre los actores del sistema de salud y eso dificulta una posibilidad de consenso, una posibilidad de alternativas más construidas, si me permiten usar ese concepto, entre los actores. Entonces creo que considero que es dominante, arrancaría un poco por allí, invitando a considerar también esto, de que puede ser nuestra punta de lanza para poder meter un poco más el diente a la crisis en esos términos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sin una gobernanza fuerte, pues las otras dos se nos van a seguir diluyendo, ampliando, profundizando. Y quiero solamente cerrar para dejar ese mensaje en función de estos problemas críticos se traducen en vidas, ¿no? En problemas vitales que es, a veces no aparece en el titular como debe ser, ¿sí? No en el amarillismo, sino en el análisis crítico y juicioso de las implicaciones en la vida de los sujetos. Gracias, Lorena. No, completamente, digamos, de acuerdo. Yo quisiera escuchar a Giancarlo antes de dar aquí un poco mi perspectiva con respecto a lo que están diciendo mis colegas. No sé, Giancarlo, si tú nos quieres comentar cuál es esa perspectiva desde tu vivencia, ¿no? Desde tu experiencia en el sistema de salud. Yo coincido con Lorena de que hay un problema de gobernanza muy fuerte que está fundamentada en dos cosas o tres. Lo primero es que de alguna manera por diseño mismo del sistema ha habido una limitada capacidad de rectoría por parte del Estado. Recordemos que el sistema tenía, además del Ministerio de Salud, se creó la Comisión de Regulación y después esta se derogó y hubo después el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, perdón, al contrario, primero fue el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, después la CRES, que estaban al lado del ministerio, donde no hubo suficiente claridad en el diseño institucional de cuáles eran los límites, de cuáles eran las funciones. Mejor dicho, las funciones sí estaban establecidas, pero eran unas funciones que en muchos casos se solapaban unas con otras, donde limitaban la capacidad de rectoría efectiva por parte del Estado, eh, donde se delegó de manera en actores privados tareas críticas que son difíciles de delegar
o que si se van a delegar requieren justamente una regulación muy fuerte, muy intensa, y no fue así, la regulación tampoco fue lo suficientemente buena, tanto en calidad como en extensión, y la capacidad de inspección, vigilancia y control también han sido muy limitadas. Entonces, ahí en la gobernanza hay unos problemas importantes. También creo que acarreamos una especie de crisis crónica financiera en la medida en que, por lo menos en los estudios que yo he revisado y en mi propia experiencia, hace 20 años vengo escuchando que hay dificultades financieras, que hay crisis financieras. Recuérdese que en el 2009 hubo una crisis muy amplia, muy profunda en el sistema de salud que implicó, entre otras cosas, el llamamiento a un estado de emergencia en ese momento, ¿cierto? Entonces, creo que también en la parte financiera no terminamos de cerrar adecuadamente una buena estructuración financiera del modelo de aseguramiento, entre otras cosas derivado de una alta informalidad en los mercados, en el mercado laboral, ¿cierto? Cuando uno lee, por ejemplo, la exposición de motivos en el 1993, uno ve que la reforma de la ley 100 tenía previsto que para el año 2001 el sector informal de la economía se preveía en aquel entonces, junto con las reformas no solo del sistema de salud, sino todas las reformas que impulsó la administración Gaviria, en 2001 iba a ser de apenas el 20% de la economía el sector informal, y eso no sucedió así. Y eso ha implicado entonces tomar medidas que han ido desdibujando, como lo decía anteriormente, la estructura del aseguramiento, porque el papel del Estado en tanto financiador ha venido creciendo, y ese crecimiento de alguna manera, si bien produjo unos incrementos importantes en cobertura, eso ha creado insuficiencias en el acceso efectivo a los servicios de salud, a la calidad de los mismos. Entonces hay como todos esos tres elementos que todavía el sistema, después de 30 años y varias reformas, no termina de ajustar de manera coherente, consistente, diría yo. Gracias, Yanka. Y yo quisiera, digamos, también mencionar algunos aspectos que desde mi perspectiva son claves acá. Yo coincido plenamente con lo que ustedes mencionan y es que hay una, digamos, un enorme impacto en todos estos elementos que son esenciales para que funcione el sistema de salud en la forma y en la configuración en la que se entiende hoy el sistema de salud, además benevolente, ¿no? Desde su creación bastante benevolente y bastante ambicioso para ser digamos, un país con tantas cosas en las que tenemos que preocuparnos, ¿sí? Pero yo siento que hay un elemento que es crítico y que de alguna manera está impactando en la confianza que hay, o más bien la desconfianza entre los actores del sistema. Y es esta ausencia o digamos, limitada información y la transparencia con la información que además está normada y es obligatoria presentarle en el sistema. Y entonces no conocemos, todos hablamos, todos decimos, todos estamos de alguna manera en una discusión, pero no conocemos con certeza todo lo que de alguna manera está sucediendo dentro del sistema de salud. Y eso ha generado en medio de un sistema en el que deberían alinearse los intereses, porque además la forma en cómo está articulado nuestro sistema de salud tiene varios actores con intereses distintos, que lo que se tendría que hacer es pues transparentarlos y buscar cómo se alinean en función de lo que es el interés principal del sistema de salud y es el paciente y la persona, ¿sí? Pero no está sucediendo y si a eso le sumamos en esta, digamos, necesidad de poder discutir el no tener evidencia con certeza los datos, la información de todas las partes, pues entonces eso genera desconfianza. Y eso apoya un poco lo que Lorena decía hace un rato, esa fractura que tenemos entre los actores y que en estos momentos cada uno defiende un poco desde lo que es su participación, digamos, como actor que está definido en esa gobernanza, ¿no? Yo siento que
eso es un primer inconveniente de lo que tenemos hoy en de las dificultades que enfrenta el sistema sanitario y que, bueno, pasa también por lo técnico, ¿no? Y otra de las cosas que yo quisiera acá como mencionar con quienes estamos es esta parte operativa, ¿no? Acá decir, bueno, ¿tenemos o no retos operativos? Claro, Colombia, a diferencia un poco de lo que mencionaba, yo siento que está hiperregulada en algunas cosas. Por supuesto, hay otras que están descuidadas, pero yo siento que hay una norma, una normatividad que a veces puede ser excesiva, pero es que se nos olvida cómo traducirlo a la práctica, ¿sí? Nos hemos fijado un poco en el cumplimiento, mero cumplimiento de la norma, sin que esto realmente signifique en la práctica que se están llevando a cabo acciones en beneficio, insisto, de ese interés primario que todos tenemos del sistema de salud y que debería ser así en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, si uno quisiera, y llamo acá lo que Giancarlo mencionaba de las acciones y de la responsabilidad de inspección, vigilancia y control, pues si uno quisiera, pues en la lista de chequeo puede que estemos cumpliendo lo que dice la norma, pero en la realidad estamos lejos de ello porque no hemos entendido que la función de lo que está allí implica una gestión distinta más allá de la auditoría o el cumplimiento y demás de la misma, es que realmente pueda ser resolutiva, es que realmente pueda de alguna manera entenderse de una forma en las acciones y que lleven a unos resultados en salud. Y yo introduciría un tercer elemento en ello y es en la forma en la que esa norma de alguna manera se vigila. ¿Sí? Y es hacia los procesos más que hacia los resultados. Yo siento que en Colombia tenemos una enorme deuda con exigirle al sistema de salud que, insisto, desde mi punto de vista es bastante bondadoso, pero no nos hemos puesto de alguna manera en la tarea de exigirle resultados reales en salud al sistema. Tenemos un sistema de evaluación, no tenemos un sistema que permita de alguna manera mirar si todas las inversiones, las decisiones y las políticas que históricamente tenemos acá, incluso la misma norma y que estamos implementando, está teniendo los resultados que se quieren en lo que verdaderamente importa, que son los desenlaces en salud en la población. Entonces yo siento que acá también desde el operativo es, si lo vemos en esa forma en la que hacemos evaluación, muy trayéndolo acá a lo técnico, pues claro, nos hemos preocupado por el proceso, nos hemos preocupado por un cumplimiento de la norma que está, es decir, de algunos marcos estructurales, pero que todavía no entendemos la forma en la que debemos hacer realmente operativo, trasladar acciones concretas y vigilar a partir de los resultados en salud. Y eso nos deja entonces, desde mi perspectiva, debo aclarar acá, en una situación en donde la norma está escrita en piedra y existen pocas posibilidades digamos, en hacerla flexible a partir de los resultados que el mismo sistema entregue en términos de su vigilancia y de su evaluación continua, que es inexistente en estos momentos en el país, ¿no? Es decir, no funciona de esa manera frente a lo mismo. Entonces, eso también da cabida a que otras, digamos, otras formas de tratar u otros actores también terminen asumiendo una responsabilidad en el término de la toma de decisiones en salud, y hablo de la judicialización de la misma para tratar, ¿sí? De alguna manera de intentar en esa inflexibilidad por no darnos cuenta de qué está sucediendo, es decir, por la ausencia de esa evaluación, tratar de solventar elementos que quedaron escritos, que quizás no pudimos prever en esa construcción normativa y quizá de la política, y que a veces nos dejan aprieto frente a lo que es la garantía de los derechos que prima, digamos, desde dentro de esa jerarquía normativa en el sistema colombiano. Entonces, y eso sin tocar lo financiero, que tengo algunas otras cosas que decir, pero yo creo que evidentemente sí hay una crisis de gobernanza
hay elementos, digamos, de discusión que están a ojos cerrados por todos los actores. Eso está incrementando la desconfianza y adicionalmente tenemos serias dificultades para entender cómo llevar a la práctica, que no es fácil, por supuesto, y no es solo un asunto de Colombia, aspectos que se leen muy bien desde el papel y se leen muy bien desde la creación y el diseño, pero que realmente están en deuda al llevarlos en la práctica en ese sentido. Veo que hay muchas preguntas acá en el chat. Hay muchas preguntas en el chat. Yo quisiera pedirle a quien nos está apoyando con la proyección si pasamos a la siguiente pregunta acá con los, digamos que tenemos para esta discusión y estamos tomando nota con el equipo de lo que ustedes están dejando en el chat para poderlas también traer acá a la discusión. Una segunda pregunta para este espacio y que le diría a mis colegas es, cuando hablamos de sostenibilidad financiera, ¿sí? ¿Hasta qué punto el problema es verdaderamente la insuficiencia de recursos? O si hay otras cosas que no estamos viendo, ¿cierto? No estamos viendo el bosque completo y estamos un poco pensando en esta parte de sostenibilidad financiera. ¿Y qué tal, sí, de las fallas en la gestión de los recursos? ¿Y qué tal en los flujos y la asignación de esos recursos? De hecho, hay una pregunta acá en el chat sobre eso que de una vez la voy a dejar acá puesta sobre la mesa para que la podamos conversar. Y es que nos mencionan un poco acá, Alexander Navarrete, gracias, qué reformas estructurales en los mecanismos de flujo de recursos y gestión del riesgo financiero serían necesarias para mejorar la sostenibilidad del sistema sin incrementar el gasto de bolsillo que ya muestra una tendencia creciente. Y yo la voy a devolver unos pasitos atrás. Y la primera pregunta para acá los colegas es, ¿realmente sí es un problema solo de financiamiento? ¿Qué opina Giancarlo? Gracias. Yo creo que la sostenibilidad es como la persecución de la felicidad. ¿En qué sentido? Uno no busca ser feliz por ser feliz en sí mismo, sino que uno hace una serie de cosas y como consecuencia de lo que hace resulta que es feliz. Aquí hacemos algo semejante. El sistema de salud debería procurar una serie de acciones cuyo resultado es la sostenibilidad. ¿Cuáles serían esa clase de acciones? Pues uno pensaría, primero, tener un plan de beneficios claramente determinado y definido. Eso existía hasta hace un tiempo en Colombia, que ya de por sí, antes de la reforma de la ley 1751, la ley estatutaria, era generoso. No quiere decir que tengamos que volver a restringir, digamos, pero sí creo que uno de los principales problemas por los cuales hay una enorme filtración de recursos de alguna manera innecesarios es porque tenemos un plan de beneficios, primero, ilimitado, ¿cierto? Segundo, donde hay un conjunto de tecnologías cuyo valor terapéutico no tenemos claridad del mismo, donde no tenemos tampoco una política clara de evaluación de políticas, perdón, de tecnologías sanitarias a lo largo de todo el ciclo y en esa medida comenzar desde la puerta de entrada y prever qué es lo que se está previendo que pueda ser lo que llegue al sistema, como también ir sacando todas aquellas cosas que ya no son útiles, cuyo valor terapéutico es cuestionable, en fin, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay una primera consideración y es un plan de beneficios que es ilimitado, que no está claramente organizado, que no está priorizado. Entonces ahí hay una primera consideración. Una segunda consideración, creo que a los aseguradores les ha faltado realmente una mejor vigilancia, inspección, vigilancia y control en la medida en que si bien se entregan unos recursos a través de la UPC, el seguimiento estricto de esos recursos en el gasto deja dudas, por un lado, empezando por la información, pero además también, y quiero insistir en esto que ya lo había mencionado antes, el sistema en promedio parece estar funcionando, de acuerdo con las estimaciones que hace el Banco de la República,
de la frontera de eficiencia de las aseguradoras, con unos niveles relativamente importantes, o relativamente no, importantísimos de ineficiencias, que indican que por lo menos estaríamos teniendo órdenes de magnitud que pueden estar entre el 30, 35, 40% de gasto que no es eficiente. Entonces ahí hay otra consideración, ¿cierto? Eh, eh, Creo que esas dos por ahora las dejo ahí. No sé si Lorena quisiera de pronto agregar algunas o comentar alguna perspectiva desde su punto. Sí, gracias, Yanka. Claro que sí. Bueno, diste, digamos, algunos elementos clave, pero yo quisiera como devolverme un poco como al centro que creo que pone la pregunta y yo creo que también dentro de esos elementos faltantes de evaluación sistemática, justamente hemos tenido la falencia de una evaluación de la sostenibilidad financiera. Es decir, no tenemos claro, aunque hay marcos, hay metodologías, hay indicadores que dan muy claramente unos dominios, unos indicadores para tener una idea global de sostenibilidad y cómo esta debiese hacerse a lo largo del tiempo, pues no tenemos esa formalidad de evaluación. Entonces, al hoy lo que tenemos es dos grandes partes que pujan por decir si hay o no sostenibilidad financiera, es decir, casi que estamos un poco a merced de el que presente el dato y cómo lo presenta. Y esto lo decía Kelly, es un problema primario de transparencia y acceso a datos que puedan ser trazables. Entonces, yo creo que más que, es decir, que tenemos primero un problema para demostrar sistemáticamente ese elemento de la insuficiencia de recursos, es decir, el sistema es sostenible financieramente, qué elementos hay que nos permitan trazar con una información que por lo menos sea igual, sí, sea, digamos, fácilmente accesible, que pudiésemos trazar esos elementos, porque repito, pues ahora hay dos miradas, están, digamos, las EPS que muestran los datos y que indiscutiblemente si uno los analiza desde la lógica del asegurador, por supuesto, una siniestralidad altísima, unos rezagos, etcétera, que uno dice, oiga, puede ser que la cosa sí es que la UPC no esté, digamos, representando todo el gasto, pero también está, digamos, los elementos más de gobierno, más de entes de control, donde muestran, bueno, también las falencias de gestión que han sido críticas y que están allí, digamos, mostrándose. Entonces, definitivamente yo creo que ahí hay una puja importante por este elemento de la insuficiencia. Yo creo que digamos, volvemos al tema de la reflexión entre los actores. Hay una cosa muy crítica allí que analizar frente a los datos disponibles para garantizar uno o lo otro, sería como lo primero. Y el punto de partida acá debiese empezar por allí, sino una reflexión muy seria y rigurosa de si la UPC realmente está representando la complejidad de los gastos y las necesidades en salud, que yo creo que es incluso una discusión, por eso como anterior, porque si no, digamos, no vamos a salir de esa puja. Por supuesto, cada actor tiene un interés, un rol, etcétera, y va a estar, digamos, en el debate desde sus propias perspectivas. Entonces, yo creo que hay un elemento adicional, hay un elemento un poco primero que hay que analizar, aunque suene un poco académico, creo que es una necesidad y es de verdad entender si la UPC representa. Y si representa esa complejidad del gasto por un elemento que es una ruptura que hace la ley estatutaria que ya venía con, por supuesto, la sentencia T760 del 2008, y es que, claro, se pasa de un rol del Estado, un rol del sistema de salud que atiende un paquete muy explícito de prestaciones, primero POS, luego PBS, bueno, plan de beneficios, y luego esa bolsa se rompe, digamos, no hay bolsa. Y lo que hay, pues, es unas listas negativas que la última resolución de exclusiones, creo que son 114 tecnologías las que explícitamente están excluidas. Entonces, esa ruptura en aspectos operativos, que realmente es una ruptura profunda entre cómo se concibe la salud, casi que nos está diciendo que había que pasar de un sistema tan, digamos, con una lógica de aseguramiento como venía con la ley, a una mirada de cómo el Estado garantiza la salud. Y ahí entre medias esa operación pues tuvo o tiene unos elementos que aún no se han resuelto. Y no se resuelven porque todo se le está cargando al sistema, todo se le carga al sistema literalmente en términos de lo que creemos es o debiésemos considerar que es la salud. Entonces, digamos que para esta pregunta no tengo una respuesta contundente, pero lo que sí creo es que hay unos elementos que debiésemos analizar previamente en términos de sistema de salud, si esa UPC sí representa la complejidad del gasto actual, si hay unos elementos que permitan trazar que en efecto es insuficiente,
o sea, en términos de que sean, digamos, con unos datos que pudiésemos todos auditar, etcétera, para poder generar esa garantía de información. Y lo otro también, pues, es la otra parte, ¿no? Bueno, los procesos de gestión que garantizan que se hace un uso más eficiente de recursos en todos los niveles, desde el nivel del asegurador, desde el propio nivel de la política pública hasta el nivel de prestador y del que, digamos, en su bolígrafo termina, bueno, en el computador termina prescribiendo, porque allí también hay una responsabilidad frente a la sostenibilidad del sistema. Entonces, creo que es un problema complejo, no hay, digamos, una única óptica para aproximarnos a él, pero lo que sí creo es que debiésemos intentar unos problemas primarios de resolver en términos de datos, de resolver si la UPC o no representa, y finalmente, pues no olvidarse que la ley estatutaria sí rompe profundamente con esta idea, incluso creo que de prima, una prima no da para garantizar todo lo que se entiende como el gozo efectivo del derecho a la salud, y yo creo que también hay una discusión ahí importante. Gracias, gracias Lorena. Yo voy a leer una pregunta acá que está en el chat y voy a dar también mis impresiones un poco en réplica a lo que ustedes, compañeros, han mencionado. Acá nos dicen en el chat el esquema de aseguramiento administrado que orienta la mayoría de recursos al pago de UPC para garantizar los servicios de salud que requiere la población. Un plan de beneficios amplio alineado con la idea de derecho fundamental a la salud es sostenible, particularmente en un sistema que se ha orientado al manejo de patologías de alto costo, excluyendo sistemáticamente el abordaje de otras condiciones de salud que implícitamente se consideran secundarios, generando serias dificultades para avanzar hacia la atención integral, integrada y orientada a generar salud en sentido amplio y positivo. Yo traigo esta reflexión, pregunta que nos hace un participante, no está el nombre allí, pero muchas gracias por ponerlo, digamos, sobre la mesa. Y también voy de alguna manera, a partir de lo que tú, Lorena, mencionabas. Tú hablabas de gestión del riesgo, pero yo siento que aquí hay un elemento anterior y es lo que nosotros concebimos como salud. Porque es que nos hemos dedicado a la atención de la enfermedad y es que atender la enfermedad es más costoso que prevenir que ocurran complicaciones. Entonces el sistema responde, obviamente, a esa concepción que nosotros tenemos de lo que es uno, la salud, que no es otra cosa que la atención de la enfermedad, pero además de eso, una enorme confusión que no solamente ocurre en el contexto colombiano, ocurre en muchos otros escenarios y sistemas de salud entre la promoción, la prevención y la atención. Es decir, todavía nos queda supremamente complejo llevar a acciones concretas de la promoción de la salud. Mire, con ocasión de mi tesis doctoral me tocó revisar el tema de promoción de la salud y eso está escrito hace un montón de tiempo, ¿sí? Pero cuando uno lo trae al contexto colombiano y aparece en la norma explícitamente descrito y en la ley que hay que hacer actividades de promoción, que hay que hacer actividades de prevención, cuando se va a operacionalizar se desdibuja completamente esto y es que no es fácil pensar en la promoción del bienestar, de esa atención integral, de esa, de alguna manera, perspectiva completa de lo que significa la salud. Entonces nos hemos dedicado, puede que suene, digamos, muy simplista, pero nos hemos dedicado a lo que es más fácil en medio de todas las responsabilidades que tenemos en el sistema de salud. Y es hacer lo que sabemos hacer, atender la enfermedad, entre otras cosas, porque, debo decirlo, pues también tiene otros, digamos, intereses allí en medio, ¿sí? Entonces, no solamente no estamos gestionando el uso de estos recursos, sino que estamos atendiendo cosas que valen más, cosas que nos cuestan más como colombianos. Y si a eso le sumamos una norma que es bastante permisiva con la introducción de tecnologías, y aquí llevo a lo que dice Giancarlo, pues entonces todo lo que sea aprobado por el organismo regulador y así está, con fines o con ocasión o que en su etiqueta quede como indicado para la salud o la recuperación de una función vital, debe ser financiado con recursos públicos de la salud en este contexto hasta que se define su forma de pago, pero es con recursos de ustedes y mío, los que nos están escuchando, ¿cierto? Que terminamos nosotros asumiendo esa responsabilidad para el país,
pues desde mi punto de vista no va a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, con todos los dineros que quisieran destinarse para la salud, suficiente para lo que es esta gestión. Reactiva es una gestión que está orientada a los desenlaces en salud, pero que tampoco permite, y esto por historia natural de la enfermedad, ver cualquier cambio o una transformación verdadera en nuestros indicadores de, digamos, de salud clínicos, pues porque ya estamos actuando sobre donde poco se puede hacer o donde poco se puede trabajar en ese sentido. Yo sí creo que parte de esa gestión, no solamente financiera, sino del riesgo, debe ser con como se pensó. Y es la gestión preventiva de ese riesgo, una gestión que verdaderamente logre anticipar, conocer de qué se enferma y de qué se va a enfermar en 5, 10, 15 y 20 años la población colombiana, pues porque es que hay otras cortes que ya han pasado por esto en otras circunstancias y que nosotros deberíamos estar trabajando y preparándonos para ello, y que sin duda la inversión y estos flujos de recursos que están acá deberían tener una disposición distinta, con una mayor asignación hacia la prevención y promoción de la salud, y trabajar, porque no está dicho ni está escrito hoy, trabajar con con la academia, con las sociedades, con los centros de investigación, en pensarnos cómo realmente nosotros volvemos operativo el tema de la prevención y de la promoción para que podamos tener los impactos que queremos. Pero eso exige, por supuesto, un cambio en el enfoque. Eso exige de alguna manera que desaprendamos lo que hemos venido haciendo históricamente y que aparentemente funciona, y que nos movamos hacia lo que en otros países ya está sucediendo, insisto, y es esa gestión preventiva de la salud, con todo lo que ello implica en la transformación de otros riesgos que se van a derivar, por supuesto, de un manejo distinto y una aproximación distinta a la salud en ese sentido. Entonces, eso como para mencionarlo. Ahora, la segunda pregunta que digamos que nos convoca acá en esta discusión es, y bueno, ¿y qué rol deberían jugar los aseguradores, prestadores y el Estado en corregir esto? Lo que hemos dicho, es decir, el enfoque debe ser de todas las partes en entender, en cambiar el chip y entender qué significa la salud. Uno, y yo agregaría en esta parte del Estado, no solo al asegurador y al prestador, sino que si yo entiendo que salud implica otras cosas, aquí verdaderamente debe hacerse no solo factible, sino presente una atención intersectorial de este problema llamado sistema de salud en Colombia, porque no hay forma de concebir la salud si no hay actuación de otros actores y otros sectores que definitivamente terminan impactando en la salud de los colombianos. Entonces, para redondear un poco la gestión, que si eso no es insuficiente y va a ser insuficiente porque tenemos una forma de gestionar la enfermedad y no la salud. Creo que requiere un cambio en el concepto y una discusión que puede sonar en algunos momentos muy lenta para lo rápido y lo urgente que se requiere actuar en el sistema de salud, pero necesaria. Y tercero, yo sí creo que debemos apoyarnos en una construcción desde cero de lo que significa llevar a la práctica la promoción y la prevención para poder tener esos resultados y ese impacto que queremos en términos de salud. Y voy a leer acá algunos comentarios que también tenemos en el chat. Nos dice Carolina, ¿hay alguna fuente oficial donde se pueda constatar el tema de gasto de bolsillo y el hecho de que en algunos operadores logísticos nieguen el medicamento al paciente si es enviado de la EPS, pero lo tienen a la venta de forma particular? Eso también ocurre con prestación de servicios como imágenes diagnósticas y citas con especialistas. Bueno, acá tenemos un equipo técnico de economía que seguro, si no está acá detrás, nos pueden ayudar a responderlo. Y nos dice Salomé, frente a la discusión que tenemos, en los problemas actuales de la EPS en Colombia, se podría decir que las EPS intervenidas durante este gobierno, que falló este plan, ya que se evidencia que estas EPS tienen desfinanciación y que los usuarios no están recibiendo atención ni medicamentos. Es decir, bueno, si esas intervenciones realmente están solucionando el problema o no.
ya lo vamos a tocar. Yo quisiera pedirle a quien nos está ayudando en la pantalla si nos regala la siguiente pregunta y yo creo que en torno a esa siguiente pregunta podemos ir respondiendo a nuestros participantes algunos de estos elementos que ellos han puesto allí sobre la mesa. Entonces, sí, siguiente, por favor. Un poco la siguiente pregunta está orientada y aquí ya con el tiempo encima, estimados colegas, hacer una reflexión sobre qué pasa un poco con lo normativo, qué pasa con la práctica, porque hay algunas brechas más evidentes o menos evidentes en algunos escenarios, ¿sí? Yo quisiera poner aquí un ejemplo y es, insisto, dijimos nosotros, parece que tenemos algunas cosas hiperreguladas y otras más bien descuidadas, sobre todo con unos enormes impactos en la salud. Yo voy a tener un tema acá y es nosotros sabemos, digamos, un poco toda esta parte de introducción de tecnologías y demás al sistema de salud. Sabemos que es un golpe que nos duele enormemente a todos los colombianos, pero parece que modificar, cambiar o intentar de alguna manera hacer un blindaje alrededor de lo que está significando uno de los mayores digamos, rubros dentro de estos dineros destinados a la salud, todavía tiene muchos, digamos, vacíos o muchas brechas frente a lo que exige hacer operativo el uso, digamos, de todas estas tecnologías y demás en la práctica. En Colombia cuenta con un marco normativo robusto en salud, pero persisten brechas importantes en la implementación. ¿Dónde identifican el mayor gap entre lo que está definido en la política y lo que realmente ocurre en la práctica? Y era un poco lo que les comentaba hace un momento desde mi punto de vista. No sé si aquí Lorena o Giancarlo, quien quisiera dar su opinión. Si quieres, yo me Vale, lanzo. dale ya. No, adelante, Lori. No, iba a empezar como por un par de ideas que, digamos, que quisiera poner sobre la mesa y que también son estructurales y es, por ejemplo, primero creo que es súper importante que podamos reducir la brecha que hay en estructuras de costos. O sea, no sabemos realmente cuánto vale un servicio y por qué las diferencias y finalmente cómo es que digamos, el asunto de los costos navega alrededor del sistema. Eso es, digamos, entendemos que el sistema arrancó como un mercado regulado y que eso hace parte incluso pues del propio funcionamiento en la lógica de la competencia regulada, pero a este punto es muy difícil conocer elementos de realmente cómo se está estructurando el sistema, los costos en el sistema de salud y eso tiene una implicación muy importante no solamente digamos, en el asunto de financiamiento, sino también en las lógicas que ocurren entre prestadores. Perdimos allí la conexión con Lorena. Lorena, ¿tú nos escuchas? No te escuchamos. Mientras que recuperamos entonces la señal de Lorena, Giancarlo, adelante. Yo creo que una de las mayores brechas que hay no solamente está vinculado, por ejemplo, con la hiperregulación que tú mencionabas, en dos frentes. La primera es que, en efecto, el sector de la salud en cualquier país es altamente regulado, pero creo que en Colombia hay una hiperregulación de la cual no hemos determinado si es una regulación que sea efectiva, que realmente cumpla con el propósito para el cual se supone que esa regulación está orientada. Y creo que, por ejemplo, así como hablábamos de evaluación de tecnologías, también deberíamos hablar, porque de hecho lo existe, de la evaluación normativa, de la evaluación regulatoria, con el propósito, evidentemente, de poder entender primero si la regulación está cumpliendo su propósito y segundo, de que se esté implementando efectivamente y de acuerdo con los requerimientos para que pueda ser efectiva. Porque, en efecto, hay una brecha entre, digamos, tener normativamente una buena regulación eh, eh, y eso no basta, puede ser una condición necesaria, pero no es suficiente
para que la implementación misma de esa regulación pueda ser efectiva y garantizar los resultados que se pretende obtener a través de dicha regulación. Entonces yo diría que ahí hay un gap importante. Otro gap que creo que es importante, que también lo estaba mencionando, lo mencionó Lorena, lo mencionaste tú, es que independientemente del tipo de sistema de salud que tengamos, sea uno de aseguramiento, sea uno financiado a través de impuestos generales, es posible articular un sistema de atención primaria en salud que monitoree, digamos, de alguna manera, de manera más cercana, más estrecha, la población general de la salud, y eso no existe. Hay una serie de lineamientos generales que están consignados en la ley 1438 y alguno que otro por ahí desarrollo en la ley, pero realmente no tenemos una política bien estructurada de atención primaria en salud, y por eso se reconoce, y creo que ese es otro consenso importante, de la necesidad de estructurar una política bien hecha, bien estructurada de atención primaria en salud. Otra brecha que creo importante es que es más del lado, digamos, de el lado de los pacientes y de los usuarios en general, es que a pesar de que hoy reconocemos que hay muchos problemas en el sistema de salud, también ha sido un sistema de salud que ha sido bastante exitoso en muchos aspectos. Por ejemplo, por allá por el año 2012, si mal no recuerdo, Roberto Angulo estimaba cuál era el impacto de diferentes políticas sociales en la reducción de la pobreza, y solamente el acceso a salud, solamente el acceso a salud explicaba el 35%, eh, y eso es una cosa que debemos tener en cuenta y debemos pensar que fue un logro importante, pero también la brecha estaría en cómo, por ejemplo, hacer sostenibles, y sostenibles no en un sentido financiero, sino continuos, permanentes, los éxitos del sistema y cómo aprender de ellos. Y ahí la brecha está en que no tenemos mucha claridad acerca de cómo aprender de las cosas que realmente han estado funcionando en el sistema, y solamente nos fijamos también en aquello que no funciona. Y creo que parte también de lo que tenemos que hacer es decir, contar las historias de éxito de alguna manera y entender por qué funcionaron, cómo funcionaron. Y eso es algo que ahí yo noto una brecha, porque no sabemos exactamente muchas de las cosas que funcionaron, por qué funcionaron, cómo funcionaron, a quién se pueden atribuir, a qué diseños institucionales, a qué arreglos financieros obedecieron. Y simplemente nos limitamos a decir si hay una elevada protección financiera porque el gasto de bolsillo está por debajo del 20% de la OMS, o de lo que la OMS considera que es, no pone en riesgo la situación financiera de un hogar, pero no sabemos realmente a qué se atribuye realmente eso. Bueno, estoy siendo un poco exagerado, sabemos que, pues digamos, la mancomunación de riesgos, la mancomunación de fondos, todo eso contribuye, pero ahí hay, por ejemplo, cosas que tenemos que también aprender a identificar, y son aquellas cosas que funcionan bien y poderlas dar continuidad, ¿cierto? Y creo que esas son algunas de las brechas que yo identifico. Gracias. Si me permites, Gracias. Kelly, que excusas, se me ocurrió un problema técnico. Solamente para cerrar, que no quería dejar pasar esta pregunta que me parece tan importante. Y yo creo que en general hay una capacidad muy mermada del Estado para implementar cualquier norma. La norma está y la capacidad operativa para que se dé es muy posterior, incluso a veces no se da. Entonces yo creo que hay en general un problema de brecha de implementación de las normas porque no hay capacidad operativa, y me atrevería a considerar que ese es el principal lío que nos tiene, o la principal problema que ahora estamos, es que nunca hubo una capacidad operativa para implementar la ley estatutaria real. En términos operativos no se da, el Estado no tiene esa capacidad operativa, y ahí estamos dando tumbos y por eso estamos en los líos en los que estamos.
Y yo agregaría, Lorena, no solamente, digamos, a posteriori, sino ex ante, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar cada una de estas cosas que nosotros estamos sugiriendo para el sistema de salud? Porque muchas de ellas claramente no son sostenibles, pero hasta que uno no tenga realmente una certeza de, o una estimación al menos de cuánto puede costar esto en términos no solamente de lo que significa en el más inmediato plazo, sino las implicaciones que esto puede tener en un sistema, insisto, en donde la jurisprudencia también entra posteriormente a, a tener unos roles y otros elementos allí que son importantes. Y con eso quisiera responderle a Salomé, que nos preguntaba sobre eso. ¿Se puede decir que, qué ha pasado, han fracasado, no funcionan o no funcionan estas intervenciones o estas ideas que se han hecho en términos de medidas? Pues es que no tenemos una evaluación formal y así nos las hemos pasado muchos tiempo, pensando en que esa es la solución. Quizá desde digamos, pensémoslo así, desde nuestro buen querer hacer, ¿sí? Pero nunca sabemos, y el tema es que estamos utilizando una misma fórmula que no nos cambia los resultados, pero queremos seguir viendo cosas distintas. La pregunta es cómo nosotros poder tomar estas decisiones que nos lleven a cambiar una fórmula y que en esa medida garanticen al menos unos resultados distintos. Pues yo creo que aquí definitivamente hacer la evaluación y el uso de las herramientas técnicas que tenemos, y las experiencias que tenemos en el país, porque tenemos profesionales muy capacitados para hacer esto, de una evaluación real, rigurosa de lo que se va a hacer y de lo que se está haciendo, pues nos va a permitir también tener decisiones y tomar decisiones más acertadas y no seguir buscando y pidiéndole resultados distintos sin cambiar la fórmula, por supuesto. Respondo también, Oscar nos menciona en el chat, hablando de sostenibilidad financiera, tema específico del webinar. ¿Qué opinan de que la EPS más grande del país, intervenida por el gobierno con millones de afiliados, no haya presentado estados financieros en los últimos años, los cuales son mandatorios? Quiero pedirle, mientras que respondemos esta pregunta, que me regalen la última para ir cerrando este conversatorio, la última slide. Y yo diría, Oscar, no es solo 9 EPS, es decir, históricamente, mejor dicho, UPC no se calcula desde el año pasado ni desde hace 2 años. Y los problemas de la calidad de los datos están, y parece que cualquier medida ha resultado insuficiente para algo que es obligatorio, mandatorio además, por norma, se entregue pues para poder hacerlo, ¿no? A pesar de ello, nosotros seguimos de alguna manera manejando un cheque de más de 100 billones de pesos con base en algunas estimaciones, en algunos de estos datos, y no ha habido poder humano que haga, digamos, que suceda lo contrario. Entonces, yo no lo pondría solo en 9PS, yo creo que allí hay un elemento en el que tenemos que trabajar, no es un asunto de interoperabilidad, no necesitamos para hacer las cosas bien y correctas tener un ultrasistema que funcione. Yo creo que aquí hay, y es un llamado a quienes tienen esa responsabilidad dentro de la gobernanza y estructura del sistema de salud, que pueda de alguna manera hacer visibles y hacer más ruido alrededor de esto. Sabemos que su competencia no es ya desde lo legal, y que las otras partes también, digamos, generen acciones contundentes frente a un tema que, insisto, no es menor y que hoy es un cheque de más de 100 billones de pesos para los colombianos. Quiero pedirle a mis compañeros que en un minutito podamos decir dos o tres cosas que ustedes priorizarían, y que le dejemos a nuestros oyentes hoy en el corto plazo para mejorar el estado financiero del aseguramiento y cerrar brechas de implementaciones. ¿Cuáles serían y por qué? No sé si allí Giancarlo, Lorena, quien quisiera cerrar. Bueno, si quieres me lanzo, Yanka. Tal vez no es muy, no va a ser muy políticamente aceptada en este momento, pero yo sí creo que, o sea, en el ya hay que generar un mecanismo de normalización de cartera, ojalá a través de giro directo, que es un mecanismo que ya existe, que no hay que hacer muchos cambios ni trámites porque el impacto en la prestación está siendo muy complejo y fue uno de los elementos con los que yo arranqué en la reflexión de que estos problemas, estos gaps tienen traducciones en vidas humanas concretas que incluso yo creo que muchos de nuestros familiares están enfrentando en este momento la negación de servicios. Entonces yo creo que urgente una normalización de cartera con giro directo,
pudiese ayudar allí. Claro, esto con un cruce de cuentas explícito con aseguradores, ¿no? Porque es que ahí es donde ha estado el lío. No se trata de un borrón y cuenta nueva como fue el acuerdo de punto final, no, sino se trata realmente de un ajuste de cuentas justo en función de que se trate de normalizar la cartera con recursos de la UPC. Para mí también sería súper importante y es también de acuerdo a lo que mencionaba la pregunta de Oscar frente a qué opinábamos de este asunto de que no se entrega la información. Yo creo que, digamos, no contar con la EPS o con más afiliados para un cálculo de la UPC es ya entrado un sesgo muy grande y habría que repensar no sé si un cálculo nuevamente, pero sí habría que verificar qué está pasando allí en términos del impacto, o sea, cuál es el rezago real, porque son 11 millones de afiliados, miles de millones de prestaciones las que están quedando digamos, sin contarse. Y creo que eso requeriría también en el corto plazo, porque si no vamos a seguir teniendo rezagos, ver cómo se solventa eso en el cálculo de la UPC. Y finalmente yo creo que también es importante, bueno, también con todo lo que está pasando en la supersalud, pero creo que allí hay unos elementos que la supersalud pudiese, de nuevo, sin un cambio de estructura, sin un cambio de normas, que la supersalud pudiese apalancar, y es que ella no debe esperar a que los líos estén, debe generar mecanismos como de detección temprana, porque creo que la supersalud está esperando que esté también el lío y no ha generado mecanismos de auditoría más exante, más casi que en tiempo real, y debiese también generarse un mecanismo allí que facilite. Yo creo que priorizaría, digamos, en el ya, eso, mientras se hacen unos acuerdos más programáticos, porque en efecto esto no pudiese continuar como va, porque la cosa no pinta bien. Gracias, Lorena. Giancarlo. Un Eh, minuto para bre- cerrar. sí, brevemente, yo creo que, y esto solamente me compromete a mí, lo de 9PS es el ejemplo perfecto de todas las fallas que pueden ocurrir. Intervenciones sin un propósito definido, sin una hoja de ruta claramente establecida, sin unos interventores capacitados y adecuados para llevar a cabo su tarea eh, y es una muestra claramente de todo lo que son las fallas de política y una vergüenza que desde hace más de 2 años no se publiquen estados financieros de una entidad de la magnitud como es 9PS. A cualquier otra entidad, en cualquier otro sector, ya la habrían intervenido de una manera mucho más fuerte, pero como acaba de mencionar Lorena, creo que la superintendencia no tiene tanto normativamente suficientes instrumentos para poder hacer una intervención basada en riesgos reales acerca de cuál es el estado real de la EPS. Y por el otro lado, ahí ha habido toda clase de fallas de política pública para poder hacer esa intervención de una manera como debería haberse hecho desde el principio, que no se hizo. Y en relación ya el cierre, yo creería que como los problemas son realmente serios, hay vidas de por medio, a mí me parecería que debería convocarse como una especie de misión de reforma a la salud, que trabajara durante un año de manera mancomunada entre todos los distintos actores relevantes en formular unos principios básicos de orientación política, de política pública, hacia dónde podemos ir y cuál sería la economía política para poder reformar el sistema sobre la base de que tenemos tres opciones. O seguimos haciendo reformas dentro de lo que ya hay, y nos vamos a un sistema, digamos, un poco más avanzado, o por último, cambiamos completamente de sistema. Pero creería que eso es lo que yo haría. Gracias. Gracias, Giancarlo. Me regalan la siguiente y con eso un poco recogiendo acá las impresiones tanto digamos, en el chat como acá, un poco para reflexionar de esto. Yo cerraría como con tres cosas. Lo primero, pues, es que frente a si hay o no una crisis, pues y de hecho lo tuvimos aquí varios de los que trabajamos de los que estamos en el en el CEI, una publicación reciente en la Academia Nacional de Medicina sobre la crisis no es un invento, hay una crisis, hay unos resultados y hay evidencia
claramente que hay fallas, fallas estructurales, fallas de gobernanza, fallas en términos de financiamiento, pero lo más doloroso es el costo tan alto que esas fallas sin gestión oportuna y muy reactivas y muy retrasadas, más bien inoportunas, significan en vidas humanas que esto no tiene ninguna consideración. No estamos en un sistema sin reglas, es otro de los elementos que salió acá, es un sistema normado, pero tenemos serias dificultades para poder hacerlo operativo y que además los roles y las responsabilidades de quienes garanticen que esa operación funcione en la vida real también de alguna manera están o sin herramientas o de alguna manera desdibujados en ese sentido. Hablar de sostenibilidad como último punto no puede limitarse a cuánto dinero falta, esa es otra de las conclusiones que tenemos, sino a cómo se comporta el sistema con los recursos que ya tiene, que no son menores. Y hay, y ahí hay preguntas incómodas pero necesarias que tendremos que seguir tocando en escenarios como estos. ¿Quién está asumiendo realmente el riesgo en todo en todos estos pasos que hemos mencionado? ¿Dónde se quedan los recursos en la cadena? ¿Qué tanto estamos midiendo lo que importa en términos de desenlaces en salud y no solamente lo normativo y no solo lo que es fácil reportar? Y bueno, esto no tiene todavía fin. Invitarlos y seguirlos, invitando a que nos continúen acompañando a nosotros. Regálenme la siguiente. En estos espacios, este es el primero de muchos, esperamos en donde podamos conversar más de cerca con todos ustedes y con otros invitados que también tendremos en este espacio. Invitarlos también para que ustedes hagan parte de esta iniciativa de cambiar, transformar el país con una visión diferente, de pensar en un cambio desde la implementación y no solamente desde la evidencia, que nos puedan seguir en nuestras redes, en la página www.ci-evidence.com, en Instagram es CI-Colombia, igual en X, CI-Colombia y en LinkedIn, Centro de Evidencia e Implementación. Somos el primer centro de evidencia e implementación de este país, laboratorio de vida real, para poder cambiar desde lo que es nuestro querer y transformar este sistema de salud. Muy buenas noches para todos y mucha salud. Gracias a todos. Gracias a los invitados Gracias, también en esta noche. Ujú. gracias a Lorena. Compañeros, un abrazo, muchas gracias.